Muy buenas noches. Este sería el video de sustentación para el informe técnico desarrollado en el curso Seminario Especializado Equipos Estratégicos en Ciberseguridad, Red Team y Blue Team. Dentro de la agenda de la presentación estaríamos viendo un resumen, la introducción, objetivos específicos, el objetivo general y específicos, el desarrollo de las diferentes fases del informe técnico, conclusiones, recomendaciones y bibliografía destacada. Este informe técnico lo centramos en las características y aportes de los equipos o los ejercicios de Red Team y Blue Team para la evaluación y la optimización de la ciberseguridad en las organizaciones. Tiene un enfoque teórico práctico que está compuesto a través de la ejecución de 5 fases donde abarcamos conceptos principales, la actuación legal, pruebas de intrusión, contención de los ataques y la socialización del informe. Además, apoyamos digamos, la gestión o la investigación de este seminario a través de herramientas especializadas que se enfocan en el análisis de las estrategias y las metodologías que emplean estos equipos para identificar y mitigar las vulnerabilidades para la empresa expuesta en el banco de trabajo. La introducción la arranco mencionando, digamos, una estadística durante los últimos 5 años a nivel de ciberseguridad en Colombia, donde para el año 2022 se registró una tasa de crecimiento de más del 26% con referencia a la del año 2021, donde se evidencia que, digamos, las consecuencias de los diferentes incidentes evaluados en este informe, de donde sale la estadística, suelen tener resultados devastadores para las empresas. Esto debido pues a que no causan únicamente la pérdida de la información, sino en muchas oportunidades daños reputacionales y financieros que en muchos casos, dependiendo del tamaño, digamos, de la robustez del negocio, suelen ser irreparables. En este informe buscamos abordar temas como el marco regulatorio, lo que sería un ejercicio de pentesting e intrusión, y también estaríamos trabajando medidas o estrategias de contención desde un enfoque práctico, a través de revisando, digamos, su relevancia ética y legal en el entorno actual para la ciberseguridad, en este caso para la empresa, digamos, que nos dieron en el componente práctico con el propósito de identificar aquellas, digamos, debilidades y proponer eh, remediaciones o fortalecimiento a los sistemas de esta empresa. El objetivo general identificado por mi persona para este trabajo, pues efectivamente es fortalecer la postura de ciberseguridad de la empresa Hacker House mediante el análisis de los marcos regulatorios, de los ejercicios de intrusión y pentesting y la evaluación de los equipos de respuesta y defensa para la implementación de estrategias efectivas en el manejo y contención de ataques de ciberseguridad. Como objetivos específicos, arrancaríamos a través de la comprensión del funcionamiento de la arquitectura y las generalidades de las diferentes herramientas de seguridad para las pruebas de penetración, un análisis al marco ético y regulatorio para determinar aquellas responsabilidades de los ejercicios y los responsables que participan de los equipos de Red Team y Blue Team. Demostraríamos la existencia de vulnerabilidades en un sistema informático mediante la aplicación de metodologías y técnicas de intrusión con el objetivo de evaluar e identificar riesgos y los impactos de los incidentes de seguridad en un entorno real. Y a partir de allí formularíamos estrategias de contención efectivas contra el incidente de seguridad expuesto, eh, levantando ese insumo de buenas prácticas para la empresa. No, yo me devuelvo. En el desarrollo del trabajo del, del curso se dividió en 4 fases principales. La etapa 1 trata sobre los fundamentos de los equipos de seguridad en los que se hace un análisis al marco regulatorio colombiano. Se habla sobre la aplicación de pruebas de penetración, un ejercicio de pentesting y el uso de la herramienta de Metasploit.
realizando una síntesis comparativa entre la Ley 1273 de 2009 y la Ley 1581 de 2002, demarco tres diferencias claves: que la Ley 1581 protege exclusivamente los datos de personas naturales, no se engloba, digamos, como en personas o entes privados. Segundo, que se amplía, digamos, ese marco general en ambas leyes para la protección de los datos, incluyendo aspectos como la recolección, el almacenamiento, el uso y la circulación de nuestra información personal, y que establece, digamos, esos derechos que tenemos como titulares de los datos y obliga a las empresas a tener, digamos, esos controles o buenas prácticas para el manejo de nuestra información. La ley 1273 es la conocida hoy día como la ley de delitos informáticos, y la ley 1581 es una ley estatutaria de protección de datos personales. La primera, como lo mencionaba, se encarga de tipificar aquellos delitos informáticos y establece las sanciones a las que se va a someter, digamos, la persona que las infrinja. Y la segunda establece esos deberes y derechos que tenemos todos como usuario para el tratamiento personal de nuestros datos. Obliga, digamos, a las empresas a entregar esa información al usuario final sobre cómo la recolectan, cómo la manejan, y eso aplica no solamente para el sector privado, sino también para el público. Importante mencionar que el incumplimiento de ambas normas acarrea sanciones que pueden alcanzar hasta los 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso como un punto, digamos, adicional. Seguido, el segundo punto, que es la metodología de pentesting, que es aquella evaluación o el análisis que se hace para la detección de vulnerabilidades. Se identifican seis fases principales: el reconocimiento, ya sea activo o pasivo del objetivo. Digamos, eso va enfocado según cuál sería el propósito como de la prueba. Segundo, la enumeración y el escaneo, que es esa búsqueda o recopilación de información detallada precisamente dependiendo del objetivo de lo que se quiere explotar. Tercero, la etapa de explotación consta, digamos, de aprovechar esas vulnerabilidades o fallas encontradas en el sistema con el propósito de elevar los privilegios y poder tener acceso a la información sensible. La cuarta etapa es la posexplotación, que digamos, su principio busca registrar cada uno de los pasos que seguimos durante una prueba de seguridad con el propósito de consolidarla posteriormente en el informe, que sería el paso número 5, donde se detallan las técnicas que se utilizaron para penetrar los sistemas. Esto con el propósito principal de identificar aquellas acciones que debemos corregir o mejorar. Y sexto, que muy pocos la contemplan, es la limpieza y la remediación, que quiere decir la depuración de los accesos y los artefactos utilizados en estas pruebas, debido a que como precisamente se hace el aprovechamiento de vulnerabilidades, si no se realiza esa limpieza y ese borrado de esos artefactos, pues cualquier persona que tenga el conocimiento o la intención puede aprovechar ese descubrimiento para su beneficio. Los CVE o los Metasploit para las pruebas de seguridad. Saqué un breve, digamos, resumen de lo que es. Los CVE, perdón, o las vulnerabilidades y exposiciones comunes hacen parte de un sistema de identificación y catalogación de vulnerabilidades tanto en software como en hardware. Tienen un código de identificación único alfanumérico que habla y, digamos, califica las prioridades y demarca esas posibles soluciones a esas fallas que se tienen en ese banco. Y tercero, tenemos la consulta sobre el exploit de, que
digamos, representa un banco, una biblioteca pública de información, también sobre vulnerabilidades de seguridad informática, a través de la cual principalmente se fomenta la colaboración. En la segunda etapa, vamos a hablar sobre las responsabilidades éticas y legales en tres grandes, digamos, ítems. La evaluación del acuerdo de confidencialidad, la respuesta a la pregunta generadora y el análisis de un ataque de ciberseguridad, en este caso para la EPS de Sanitas. En la evaluación del acuerdo de confidencialidad, argumentado según el marco normativo, yo traje un resumen de las diferentes cláusulas evaluadas, arrancando inicialmente con la pregunta ¿qué secciones del acuerdo de confidencialidad consideramos nosotros como profesionales que se pueden calificar como contrarias a la ley? Yo demarqué cuatro principales, aunque hay más en el documento, a más detalle. La primera hace referencia a la información sobre los procesos ilegales que se identificaron o que se identifican dentro de Hacker House. Estos no podrían ser divulgados y esto contraviene el artículo 309 y además, digamos, representa una obstrucción a la justicia y fuera de que viola el derecho, digamos, a la información según lo establece el artículo 24 de la ley 1271. La segunda es aquella inciso donde, digamos, donde nos mencionan que cualquier información societaria, técnica, jurídica y demás de la empresa se demarcan como secretos y que pueden ser, digamos, ser levantados o documentados, de cierta forma recopilados a través de la interceptación legal de la información. Esa interceptación legal pues es un acceso abusivo a un sistema informático y esto se considera una infracción a la ley 1708 del 2014 en el artículo 167. La siguiente es la de no denunciar ante las autoridades las actividades sospechosas de espionaje o cualquier otro proceso en el que se intervenga la apropiación de información de terceros. En digamos, en esta cláusula imposibilitan al receptor o al empleado a establecer denuncias sobre los delitos que puedan surgir en el ejercicio de su profesión. Esto para nosotros como profesionales, pues aparte, digamos, de llevarnos a una pena, digámoslo así, legal o penitenciaria, también nos puede llevar a la revocación de nuestra licencia profesional. La, o digamos la siguiente cláusula, en caso de que la información ilegal o confidencial sea encontrada en manos del receptor, en este caso nosotros como empleados, este deberá acudir a un abogado privado y dejar exenta de cualquier responsabilidad a la empresa. Eso yo lo marco, digamos, o lo considero fuera o contrario a la ley, porque no, digamos, no es responsabilidad o no debemos asumir una responsabilidad legal. Eso no se puede ser transferido de la empresa al empleado. Esto es un procedimiento inválido que incumple la sentencia C025 del 2009, donde se busca garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso. Respuesta a la pregunta generadora, si aceptaría el contrato y el acuerdo de confidencialidad. En mi caso, yo no solamente encontré inconsistencias legales, sino también una grave falta de ética profesional, digamos, por parte de los responsables de la empresa, porque proponen una relación laboral inicialmente con engaños. Estos, digamos, podrían acarrear, como lo mencionaba anteriormente, no solamente en sanciones disciplinarias por la parte normativa, sino también por la parte profesional. Dentro, digamos, del código ECOMNIA de ética profesional estaríamos incumpliendo el artículo 31 de principios generales de la práctica profesional, el artículo 32 que es las limitaciones generales para el ejercicio,
el 34 que habla sobre las restricciones específicas para los profesionales en relación con la sociedad. Ese creo que es uno de los más importantes. Las obligaciones de nosotros como profesionales con el decoro de sus oficios es otro de, digamos, de los más críticos que se viola en este acuerdo. El artículo 39 que habla sobre los deberes de los profesionales con sus clientes y el público en general. Y el artículo 53 que finalmente marca aquellos parámetros para la cancelación de la licencia profesional. En la evaluación del caso de ciberseguridad presentado, no, qué pena, sí, es este, presentado en la EPS de Sanitas y Colsanitas por un ransomware, se violan o digamos se tienen implicaciones éticas y legales por la violación de la ley 1581, por la pérdida de datos personales, la violación de la ley 1273 debido a la pérdida de información interna y externa de sus usuarios, por tener una intrusión no autorizada en sus sistemas, por tener una perturbación no autorizada de sus sistemas y redes, por el uso del software malicioso, la exposición de los datos personales, la transferencia no consentida de los activos y la transgresión del Código Penal colombiano. ¿Por qué? Porque los responsables de este ataque pues podrían ser procesados y condenados con hasta 90 meses de cárcel o con multas que van entre los 100 y los 1000 salarios mínimos legales vigentes. Este caso tuvo una particularidad y es que oficialmente se dio a conocer que ellos tuvieron una pérdida de 0.7 terabytes de información a través de la ejecución de un ransomware en sus sistemas internos, que dentro de la cual, digamos, la empresa o el grupo que ejecutó el ataque hizo pública la información no solamente de sus usuarios, sino también de procesos internos como estados financieros, balances e información personal de los empleados de la EPS. El comunicado, digamos, de Keralty está junto en esa presentación, también en el documento, en el informe técnico. Seguimos con la etapa 3, que sería la exploración de las vulnerabilidades y la ejecución de la prueba de intrusión. Para esto se creó un banco de trabajo o un laboratorio donde se simuló el ataque de la fuga o del robo de la información de una estación Windows 10. Acá describo a alto impacto cuáles son esas herramientas utilizadas, una herramienta de virtualización, un servidor de Kali Linux que simula al atacante, el Windows que simula el objetivo y herramientas de escaneo como Nmap, herramientas de explotación de vulnerabilidades como MSF Venom, el Metasploit y el Meterpreter. A continuación, pues yo hice como un gráfico, un dibujo de cuál sería la actividad que se estaría ejecutando. Eh, digamos que esta ilustración muestra cómo el archivo infectado con un exploit llega a la estación de la víctima a través de un consumo web y en este caso es el mismo usuario que se encarga de hacer esa activación. Acá, esta diapositiva busca explicar, digamos, a alto impacto cómo fue la operación de ese ataque, cómo funcionó la explotación de la vulnerabilidad. En el escenario se simuló, como lo mencioné anteriormente, el consumo del archivo a través de la web, porque en el anexo nos hablaban de una descarga a través de WhatsApp Web desde la red corporativa. Acá muestro, digamos, cómo el atacante desde la estación de Kali Linux configura en modo oyente su puerto 443 y adicional, pues hace una exposición o se simula el sitio de WhatsApp a través, pues digamos, para la descarga del exploit. El usuario hace la descarga del documento del exploit y a través del Meterpreter se activa en la estación Windows 10 con la instalación del usuario. Ese exploit lo que hace es una inyección al, digámoslo así, a un DLL
de o algún servicio que tenga la estación y finalmente, digamos, establece esa comunicación desde la estación de Windows 10 hacia la Kali Linux. Y es aquí donde, digamos, el atacante, al estar en modo oyente, puede estar, digamos, paralelamente consumiendo información o recursos de la máquina sin ser detectado por el usuario porque se activa, digamos, una especie de programa o de servicio que inicialmente, digamos, no es identificado o percibido por el usuario final. Y es aquí donde a través de este proceso se hace la ejecución o la elevación de privilegios con la cuenta administradora local para hacer el robo del archivo. Demarqué pues a grandes rasgos que es una vulnerabilidad, que es un exploit y un payload. La vulnerabilidad son aquellas fallas de los sistemas de seguridad que se pueden presentar no solamente desde diseño, sino también por configuración. El exploit, que es un programa diseñado y usado para aprovechar esas vulnerabilidades a través, digamos, de código malicioso para explotar fallos. Y el payload es la carga o la ejecución, que digamos de cierta forma son esos comandos que se instalan o se desarrollan en el exploit para hacer el escalamiento de privilegios. La operación resumida de la estación Windows 10. En el paso 1, pues se eligió la carga o qué payload íbamos a utilizar para hacer el escalamiento de privilegios utilizando pues Meterpreter para Windows eh, para hacer un reverso de la comunicación TCP del puerto 443. Aquí está la evidencia, se ve muy pequeñita. En el paso 2, en la máquina atacante se configuró en modo oyente el puerto 443 para que permita esa escucha constante antes y posterior a la instalación del archivo, donde pues finalmente el usuario es quien le abre la puerta al atacante y se establece a través del proceso llamado POC 1128460199. En el paso 3 se hace parte, digamos, de esa descarga e instalación del payload en la máquina de la víctima. El acceso a la máquina de la víctima se ejecuta o como lo mencionaba, se realiza a través de la escalación de privilegios, donde se hace el robo de la información o del archivo que él, digamos, mencionó que tenía en su escritorio. En la etapa 4 finalmente estaríamos evaluando esas estrategias de defensa y contención de este ataque. La detección temprana y precisa de los ataques de ciberseguridad es crucial para minimizar daños potenciales, como en este caso la pérdida de la información o posiblemente la interrupción de servicios e inclusive el daño reputacional que puede acarrear consecuencias legales y monetarias a las empresas. ¿A través de qué fase se hace esa estrategia de defensa? Del monitoreo de la red, del aislamiento de la red, la recopilación de información, análisis de registros, de una conversación con el usuario afectado para entender el cómo, digamos, pudo ocurrir esa pérdida de esta información, actualizando el estado de seguridad del componente y habilitando además un programa o una recomendación hacia el área del recurso afectado. ¿Qué metodologías se implementaron o digamos propongo para la identificación de la contención del ataque del banco de trabajo? 5 etapas. En la detección, en esta fase, digamos, se monitorea la red y el sistema en búsqueda de actividad inusual. Esto ayudaría a reconocer y a identificar el tipo de ataque, el vector del ataque, que para nuestro caso sería un proceso no identificado ejecutándose dentro de las tareas de la máquina o de la estación de trabajo. En la paso 2, que sería la contención, se iniciaría las actividades o las tareas para frenar la propagación de la red, donde se incluyen, digamos, el aislamiento, la desconexión de la red para evitar que este mismo software malicioso se riegue o se propague en otras máquinas o VLANs de la misma organización y a través, digamos, de esa identificación o de ese stopper se deben implementar medidas correctivas a nivel de seguridad para prevenir futuros incidencias relacionadas con el ataque.
En el paso 3 tenemos pues la investigación, donde se evaluará la naturaleza de este ataque y cuál fue su objetivo. Quiere decir qué perdió la empresa, la criticidad de lo que perdió, el impacto de lo que perdió. En la recuperación y la mejora, en caso de que la empresa tenga, digamos, un punto de restauración, se haría el proceso de restauración de la información y de la máquina para eliminar el software malicioso del sistema y se emplearían medidas de endurecimiento para corregir esas vulnerabilidades que permitieron el ataque. En el paso 5 está la documentación. Este informe busca documentar digamos, cómo fue desde el momento uno el incidente, cómo se remedió y cuáles van a ser aquellas recomendaciones y lecciones aprendidas que tenemos como empresa. Diferenciando, digamos, los diferentes equipos, el equipo púrpura versus los equipos de manejo de incidentes. Yo traje un resumen, digamos, a alto impacto sobre las características de cada uno de estos equipos. Sabemos que el Red Team es una seguridad ofensiva que busca oponerse al Blue Team, busca ejecutar estas pruebas de penetración a través de una simulación de ataques reales, debe informar los hallazgos que encuentre y debe entregar recomendaciones y buenas prácticas. Y el Blue Team, por el contrario, es esa seguridad defensiva, debe oponerse a la ejecución de las tareas o de las actividades que lanza el Red Team, debe encargarse de proteger los sistemas y la información, debe hacer inteligencia a las amenazas o vulnerabilidades explotadas, debe hacer evaluaciones forenses y debe entregar respuesta y la respuesta y contención de el ataque. Por el contrario, el Purple Team, digamos que es una mezcla entre ambos, busca tener una seguridad colaborativa, de generar esa sinergia entre la ejecución de estos dos ejercicios con el propósito de habilitar esas habilidades ofensivas y defensivas de manera coordinada. La diferencia, digamos, de estos equipos con un equipo de respuesta a incidentes es que un equipo de respuesta a incidentes es reactivo, debe responder a incidencias de forma rápida y eficaces y sus responsabilidades es investigar y contener los incidentes de seguridad, implementando el uso de buenas prácticas y mecanismos para evitar la reincidencia de estos mismos fallos. A diferencia, digamos, del ejercicio de pruebas de seguridad, que son, digamos, los ejercicios proactivos, en algunos casos el Blue Team es un ejercicio reactivo. Esas, digamos, las diferencias entre cada uno. Traje también un pequeño resumen sobre los controles de SIS en la operación de los equipos de Blue Team. En este caso, porque estamos haciendo la contención del incidente. Entonces, digamos que estos controles nos permiten tener una referencia de esas buenas prácticas que debe usar el Blue Team para tener una postura robusta y actualizada según las últimas vulnerabilidades que se documentan, digamos, en los diferentes marcos. Proporciona de igual forma inteligencia de amenazas actualizadas, porque al ser, digamos, unos controles de alta colaboración mundial, pues va a tener actualizaciones de forma periódica. Proporciona información en el ámbito de la ciberseguridad, estimula la comprensión de conceptos y las buenas prácticas para abordar las tendencias de los delitos cibernéticos. Una de sus bondades que me encanta es que tienen una comunidad amplia y activa a nivel mundial. Ellos suelen tener, digamos, foros o compartir la información y colaborar con otros profesionales para que este banco de recomendaciones o de buenas prácticas se fortalezca y que están alineados con diferentes marcos regulatorios. Esto, digamos, facilita la implementación y el cumplimiento de las organizaciones en normas y regulaciones y le permite, digamos, a esos Blue Team evitar caer en multas o sanciones por incumplimientos por incumplimientos, digamos, en sus controles.
¿Cuáles son los aportes de estos equipos de seguridad en las organizaciones? Al tener un equipo multidisciplinario que combine, digamos, las características de estos tres equipos, permite, digamos, aportar de forma continua valor al negocio, ya que se va a tener o trabajar desde la prevención y no desde la reacción. Y esto nos permite fortalecer los mecanismos de defensas y además nos permite tener, digamos, beneficios como organización al tener entrenamientos controlados y sinergias de equipo, tener mejora continua en nuestros controles de ciberseguridad, tener evaluaciones integrales por tener una comunicación transparente y ser eficientes en los procesos y los mecanismos que implementamos. ¿Cuáles son las políticas de seguridad y buenas prácticas que recomiendo para el área de TI? Principalmente, digamos, a causa del incidente, establecer una política de control de accesos, que son esas reglas de negocio para otorgar roles y permisos dentro de la infraestructura y las redes de las organizaciones, establecer una política de contraseñas, es decir, digamos, fomentar el uso de contraseñas fuertes y que sean cambiantes o rotativas, tener una política de copias de seguridad porque esto nos va a permitir tener una recuperación más, más rápida y más eficiente ante un evento de esta magnitud, establecer una política para la gestión de los dispositivos porque se evidenció que, digamos, la persona responsable de la estación tenía privilegios para instalar y configurar software, evaluar si realmente por su rol lo necesitaba. Esto, digamos, hace esta política. Establecer un equipo o una política para la gestión de incidentes nos permite tener ese marco de acción o esa guía para responder ante estos eventos y principalmente la política de educación y concientización es uno de los pilares que toda empresa debería, digamos, fomentar, debido a que desde la concientización le aportamos a la prevención de estos ataques. Eh, como conclusiones a este trabajo, pues inicialmente, digamos, con la revisión de las normas éticas, se evidencia que hay un incumplimiento de las normas legales y éticas de la profesión de la ingeniería, donde le piden al profesional guardar silencio sobre actividades ilícitas, limitan su derecho, digamos, al debido proceso, tiene, digamos, muchas contraveniencias con los marcos normativos. Entonces, eso es uno, digamos, de las principales conclusiones de este trabajo. En la ejecución de la explotación de vulnerabilidades, pues se lograron identificar brechas de seguridad, no solamente, digamos, a nivel del software o del hardware de las estaciones de trabajo, sino también a nivel del personal, porque fue, digamos, este error que permitió la materialización del incidente, donde el usuario hubiera sido más precavido, hubiera utilizado, digamos, adecuadamente sus herramientas de trabajo, no hubiera abierto las puertas al incidente. Entonces, se concluye, digamos, de la explotación de esas vulnerabilidades que no fueron solamente las malas prácticas de seguridad las que influyeron en el caso, sino que también jugó un papel importante la responsabilidad y el accionar del responsable de la máquina o del, digamos, del dueño del PC. Finalmente, que existen ausencias de controles y procedimientos no solo para el manejo de los respaldos de la información, sino también para el manejo de incidentes, porque no hubo una reacción temprana sobre la mitigación del caso. Eh, al no tener, digamos, esos controles o procedimientos establecidos, pues afectó la recuperación del sistema. eh, digamos, hubo un alto tiempo para la identificación y la replicación del error. Si estamos hablando, digamos, de un escenario real, al no tener esos controles, digamos, juega un papel fundamental que dentro de la evaluación de los equipos o del ejercicio de seguridad
se generen recomendaciones y lecciones aprendidas que permitan generar un manual o una guía de prácticas y mejores a los controles que puede tener existente la empresa o que deban ser implementados nuevos. Esto permitiría tener procedimientos más sólidos que aseguren la protección de la información y de los usuarios. Recomendaciones, se realizan 7 recomendaciones grandes. Primero sería establecer medidas de seguridad para la gestión de identidades y accesos, el uso de múltiples factores de autenticación, la configuración o la habilitación del mínimo privilegio y el uso de auditorías para los usuarios dentro de la primera. En la segunda está establecer un control de riesgos para tener un protocolo de respuesta a los eventos inesperados y a aquellas evaluaciones internas y externas que nos permitan identificar fallas. Tercero sería el uso de herramientas de seguridad perimetral o de puntos finales para la protección no solamente a nivel lógico o digamos, de la web, sino también local, que permitan detectar y bloquear actividades sospechosas. Otra recomendación creo que de las que más se detalló a lo largo del seminario es establecer un manual de políticas de seguridad y buenas prácticas, tener un plan de formación para los empleados de la empresa. Esto va a fortalecer la posición de la seguridad, implementar procedimientos y protocolos vinculados al seguimiento, al control de las herramientas a través de la detección e identificación de vulnerabilidades. Y finalmente, pues definir controles para vigilar y evaluar no solamente los procesos y la infraestructura, sino también a los usuarios. Y esta sería la bibliografía destacada. Esa sería mi sustentación. Buenas noches.